Buenas tardes compañeros, nosotros somos el siguiente equipo en pasar. Nuestro tema será método de análisis sísmico. Los integrantes de este equipo son Cabañas Ortiz Amir, Galdamés Merchant Gerardo, Pech Sip Selene Jacqueline y su servidor Villegas Ávila Christopher. En la presente exposición se presentarán los siguientes temas. Se hablará sobre el análisis dinámico modal, el análisis estático, el análisis simplificado de análisis, así como el análisis de diseño de otras construcciones. Al final se dará una breve conclusión del tema. Para empezar con esta exposición, debemos establecer qué es el análisis sísmico. El análisis sísmico existe principalmente para comprender cómo es que una estructura responderá ante diversos movimientos sísmicos y poder comprender cómo es que estos movimientos qué efecto tendrán en la estructura y en cada uno de sus elementos. ¿Para qué se hace esto? Pues bien, porque los elementos sismorresistentes o estructuras sismorresistentes deben de establecer un mínimo de resistencia, deben poder asegurar que esta resistencia no se verá afectada por un movimiento sísmico. Esta resistencia deberá basarse principalmente en el factor de los movimientos ya anteriormente sucedidos en el área, es decir, si se sabe que en el área en el que se va a construir se han llegado a presenciar sismos de una magnitud de 8.5, es necesario adecuar la estructura para aguantar por lo menos sismos de esa misma magnitud, para poder asegurar que en caso de repetirse una situación como esta, la estructura resistirá. Existen tres tipos de análisis sísmico para determinar cómo es que la estructura va a reaccionar ante estos movimientos: el análisis estático, el análisis dinámico y el simplificado de análisis. El análisis estático analiza el estado de estrés de una estructura sometida a las fuerzas constantes en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que determinará cómo reaccionará dependiendo del tiempo y la fuerza que tenga este movimiento. El análisis dinámico estima el tipo de ondas sísmicas que se espera que se produzca en base al edificio y determina la resistencia sísmica calculando la respuesta de vibración del edificio, es decir, se calcula a través de los movimientos o las deformaciones que puedan generarse en los elementos. Y el simplificado de análisis, que verificará únicamente en cada piso la suma de las resistencias al corte de los muros de carga. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Pech y yo les explicaré sobre uno de los métodos de análisis sísmico, el cual es el análisis dinámico. Podemos mencionar para comenzar que este análisis se crea debido a la necesidad de la creación de edificios más altos y esbeltos, como podemos ver, como pueden ser los rascacielos. Obviamente, este tipo de construcciones, al tener un poco menos de estabilidad o de irregularidad en su forma, pues nos proporcionan este tipo de diferencia a comparación de otros, de los elementos regulares, de los proyectos regulares, y pues es por eso de la creación de este. Obviamente entendemos que los que vendrían siendo los proyectos o las formas irregulares de los edificios no responderían bien a los que son los métodos de simplificado y pues obviamente el estático. Podemos mencionar que este tipo de análisis se basa o considera los factores de comportamiento inelástico y pues obviamente la forma en la que la vibración afecta a la estructura, como puede ser la excitación sísmica en base a su diseño. Solo para aclarar, podemos mencionar que el uso de este sistema va a ser siempre como para los edificios muy altos o pues de especial importancia. Hablando sobre la respuesta de la estructura ante un movimiento sísmico, podemos mencionar que se puede tener esto en función de 4 factores, los cuales podremos venir observando en la presentación, que son M, que viene siendo la magnitud o el tamaño en el que se encuentra el mecanismo que está dando origen al sismo. En D vemos la distancia y la condición, pues de la forma en la que se propagan las ondas. En la S las condiciones del suelo, el tipo de suelo que se tiene, y en E las características de la estructura del edificio. Como podemos observar y como hemos conocido en temas anteriores, los factores de M y D, por involucrar aspectos del sismo, pues entran en este campo de la sismología.
De igual forma, el conocer el foco en el que se encuentra y se está generando esta vibración eh, nos permite poder ubicar, y igual el conocer la magnitud nos puede dar una pauta para poder predecir el suceso. En el análisis dinámico podemos encontrar dos tipos de análisis o subanálisis que vienen dentro de esta, que puede ser el análisis dinámico modal y el análisis dinámico no lineal paso a paso. Es importante mencionar que para tomar o lo que se tomará en cuenta como la base de la estructura va a ser el nivel a partir del cual sus desplazamientos con respecto al terreno circundante comienzan a ser significativos. Esto quiere decir que vamos a tomar la medida o la dimensión que ya se nos ha dado en el momento en el que la inclinación o el desplazamiento que va a tener la construcción ya no sea del todo seguro, ya pasemos ese aspecto de la seguridad con la que se puede inclinar ese sin sufrir ningún daño, ya especializarnos más en el ámbito de en el momento en el que ya la inclinación o el desplazamiento ya afecta a la estructura. Otro aspecto para calcular el peso de los diferentes entrepisos es algo que conocemos y que hemos hablado anteriormente, que son el conjunto o el conocer las cargas muertas y vivas pues, que se tienen en las edificaciones. Para hablar sobre el análisis dinámico modal, podemos entender que este tipo de análisis se basa o tiene la particularidad de que se centra en la forma de vibrar y la contribución de cada modo en la respuesta de la estructura en cuanto al sismo. Esto teniendo como finalidad el poder tener una mayor aproximación de cómo se comportaría la estructura o la edificación en el momento en el que se está teniendo la acción sísmica. En este momento igual podemos mencionar que se desprecia el acoplamiento de los grados de libertad en modo de los grados, los grados en los que se inclina la edificación, en los que pues obviamente todavía se puede considerar seguro. Esto en el ámbito de traslación horizontal o de rotación, obviamente con respecto al eje vertical. De igual forma se debe incluir el efecto de todos los modos naturales de vibración. Esto nos menciona la reglamentación que debe de ser con un periodo mayor o igual de 4 segundos. Tampoco se debe de tener en cuenta o no se debe de considerar que los tres primeros modos de traslación en cada dirección de análisis, excepto si se tiene construcciones de 1 o 2 niveles. En caso contrario, si se tiene explícitamente el acoplamiento, entonces en este modo se debe de incluir el efecto de los modos naturales y también se debe de realizar de forma que se tengan ordenadamente de manera decreciente los periodos de vibración. Esto para que se tenga la suma de los pesos específicos en cada dirección del análisis para poder contar con un aproximado mayor o igual de lo que vendría siendo el 90% del total de la carga de la edificación. Es por ello que tenemos la presente fórmula que podemos ver en la que se van a obtener los pesos modales efectivos con el signo de W e I y pues obviamente teniendo esta presente fórmula. En la siguiente diapositiva podemos ver de qué manera se involucra todos estos factores en esta fórmula, en el cual podemos describir qué significa cada tipo de elemento. Podemos ver el primer símbolo que nos menciona que es el vector de amplitud desde el iésimo modo natural de vibrar de la estructura. En la W podemos ver la matriz de pesos de las masas de la estructura y en la J podemos ver un vector formado por unos en las posiciones correspondientes a los grados de libertad de traslación en las direcciones de análisis y ceros en las otras posiciones. De igual forma, para calcular la participación
en el modo natural de lo que vendría siendo la efectuación del sismo, se debe de tomar en cuenta que la estructura debe estar o se supondrá entre las aceleraciones espectrales del diseño. Otro aspecto importante a mencionar es que si los periodos de modo natural en cuestión difieren a un 10% o al menor de 10% entre sí, se debe de tener en cuenta este tipo de elemento que viene siendo las respuestas modales. Esto con las siglas SI. Las siglas SI pueden valer una variación de aspectos, como lo puede ser la fuerza cortante, el desplazamiento lateral o el momento de volteo. Para obtener el valor de SI, pues tenemos la presente fórmula, que vemos que S es igual a la suma de SI al cuadrado, esto elevada a un medio de la exponencial. Igual nos menciona que los desplazamientos laterales que se han calculado con la implementación de esta fórmula deben de estar o deben de sujetarse a una multiplicación por Q, esto con la finalidad para que no excedan de los desplazamientos que se tienen como máximos. Este aspecto puede verse o compararse con las normas y especificaciones para estudios, proyectos y construcciones e instalaciones, que nos menciona en un apartado en el 1.6, si no me equivoco, del artículo, que nos menciona de esta forma, que no se excederá 0.006 veces la diferencia de elevaciones correspondientes. Esto salvo que no haya elementos incapaces de soportar deformaciones apreciables, como muros de mampostería o estos estén separados de la estructura principal de manera que no sufran daños por sus deformaciones. Si no se tiene, en tal caso, el límite en cuestión será de 0.012. Por último, tenemos el siguiente análisis que viene desglosado del análisis dinámico, que es el análisis no lineal paso a paso. Este más que nada es un análisis un poco más refinado, más concéntrico, y pues se tiene la idea o consiste en someter la estructura a un sismo real o sintético de manera que éste pudiera estar o no escalado. Este nos menciona también que en todo caso, si se llega a no usar menos de 4 movimientos representativos independientes, se puede acudir a la ayuda de un acelerograma de temblores reales o de movimientos simulados. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Seguimos generando contenido para la norma técnica específica de cada uno de los 8 recorridos que hemos planteado en este canal. En esta ocasión, para presentarles el módulo 5 de la norma técnica complementaria para el diseño post-sísmico. Insisto, norma mandona, y vamos a referirnos a los dos métodos que tenemos para poder calcular, hacer el análisis sísmico: método estático, método dinámico. El método estático toma en cuenta el efecto de las acciones sísmicas mediante la aplicación de las fuerzas laterales a lo largo de la altura del edificio. ¿Sí? Estas fuerzas se aplican en el centro de masa de cada nivel. ¿Y cuándo aplica el método estático? Para estructuras regulares de altura no mayor a 30 metros, estructuras irregulares de altura no mayor a 20 metros, para edificios o estructuras ubicadas en la zona 1, técnicamente hablando, el lomerío, estos límites aumentan a 40 metros y a 30 metros respectivamente. ¿Qué significa eso? Que zonas 2 y 3, como siempre, son más penalizadas. ¿Pero? Ojo, no podrá utilizarse en estructuras del grupo A. Punto.
y también no puede utilizarse en estructuras muy regulares. ¿Escuchó? Entonces, ahí está, esas son las restricciones del método estático. Vamos al método dinámico. La diferencia entre el método estático y el dinámico consiste en la manera de considerar el posible comportamiento inelástico y la forma en que se define la excitación sísmica del suelo. Y dentro del método dinámico podemos encontrar dos formas: el análisis dinámico modal y el análisis dinámico no lineal paso a paso. ¿Hecho? El análisis dinámico modal toma en cuenta las propiedades dinámicas de la estructura, tales como su forma de vibrar y la contribución de cada modo de respuesta. Esto con el fin de reproducir con mayor aproximación el comportamiento de estructura real ante acciones sísmicas. Análisis dinámico modal. Ahora vamos al análisis dinámico no lineal, paso a paso. Representa con mayor aproximación el comportamiento no lineal de la estructura ante fuerzas sísmicas. Consiste en someter la estructura a un sismo real o sintético. ¿Okay? Y ahí vamos a tener, la norma es muy clara. Para estructuras regulares, puedes ocupar el análisis dinámico modal hasta 120 metros de altura. Después de 120 metros de altura, normativamente estás obligado a ocupar el análisis dinámico no lineal paso a paso. ¿Va? Si tu estructura es irregular, entonces puedes tener hasta 100 metros, puedes emplear el método dinámico modal. Pero si después de 100 metros y por ser irregular, ya te penaliza la norma y te obliga a que hagas el análisis dinámico no lineal paso a paso. Y finalmente, si tu estructura es muy irregular, entonces ahí solamente puedes ocupar el análisis dinámico modal hasta 80 metros de altura. Después de 80 metros de altura, ya la norma te obliga a que le presentes el análisis dinámico no lineal paso a paso. ¿Hecho? Creo que con eso me gustaría quedarme el día de hoy. Insisto, ya no voy señalando cuál es la altura. En el siguiente capítulo, de manera profunda, a su ritmo y a su tiempo. Esperamos que con estos datos mandones nos quedemos el día de hoy. ¿Hecho? Pues ánimo, a seguir trabajando. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo. Yo voy a estar exponiendo acerca del análisis sísmico-estático. Voy a utilizar un cálculo manual, el cual es un poco bastante rápido, y voy a ejemplificar este cálculo por medio de un ejercicio, el cual consta de una edificación, la cual es de 6 niveles, y hablando un poco más acerca de las generalidades de este mismo ejercicio, y además de qué es lo que hace o calcula este análisis estático y pues para qué nos va a servir básicamente. En la siguiente diapositiva, por favor. En un breve resumen, el análisis estático sirve para calcular fuerzas sísmicas laterales, las cuales se ubican y actúan en los centros de masa de cada nivel, y estas fuerzas sísmicas se calculan por medio de la cortante basal, de la cual ya hemos estado hablando en otras sesiones, lo que significa que pues para poder proceder con este análisis debemos de realizar el cálculo de la cortante basal. La cortante basal se puede calcular en base a la normativa sismorresistente, que en esta ocasión yo voy a estar utilizando una normativa peruana, la cual fue la que encontré para poder apoyarme bien en este ejercicio, la cual es la normativa 030. La cortante basal se calcula como Sux sobre R por P, en donde B es la fuerza cortante basal que ya había estado mencionando, y Sux sobre R son aquellos parámetros sísmicos que se encuentran en la normativa 030, como mencioné.
Esta normativa nos va a estar sirviendo como apoyo a lo largo de toda esta explicación. Y finalmente encontramos el valor de P, que P lo podemos traducir como peso sísmico. Entonces, las fuerzas sísmicas se calculan como un valor de alfa, el cual se debe multiplicar por la cortante basal. Este valor de alfa lo vamos a calcular por cada uno de los niveles que nosotros tengamos. La siguiente diapositiva les estoy presentando el esquema de la edificación, el cual mencioné anteriormente. El peso y la altura de cada uno de los niveles es un punto el cual debemos de tener en consideración. Nos debe de servir como un dato, ya que nos va a servir después. Estos pesos se calculan por medio de un metrado de cargas, volviendo a hacer uso de la normativa 030. Esta nos menciona que debemos de tomar el 100% de las cargas muertas más un 50% aproximadamente, o bien un cierto porcentaje de la carga viva para poder calcular estos pesos. Acá ya les muestro calculado los detalles de todos estos parámetros, que pues ahora mismo no son tan relevantes o tan importantes. No vale la pena tanto profundizar en ellos, ya que los fines que tiene esta explicación y este tema en sí es otro. La finalidad de esto que les estoy presentando vale la pena recordar, que es de el conocer de manera óptima qué es lo que calculamos por medio del análisis sísmico estático y de qué manera lo podemos realizar. Como mencioné anteriormente, tenemos las alturas como dato y también los parámetros sísmicos. Los SUX sobre R los obtenemos de la normativa 030, que es algo que ya les había mencionado también, y el periodo fundamental, el cual vamos a estar utilizando, es de 0.42 segundos. Este se obtiene por medio de un análisis estructural, el cual, como mencioné, no es que no valga la pena, sino que ahora mismo no es de nuestra competencia el estar adentrándonos más en este tema. En la siguiente diapositiva encontramos el coeficiente de fuerza sísmica, el valor de alfa i. La expresión para alfa i es la que se muestra a continuación en la diapositiva, en donde K es un exponente que depende del periodo fundamental. Este periodo fundamental, si es menor a 0.0 segundos, el valor de K va a ser igual a 1, ya que el valor de los segundos que nosotros tenemos es de 0.42. Como les mencioné anteriormente, el valor de K de igual forma va a ser 1. Por otro lado, vemos una H en la fórmula. Esta H representa las alturas acumuladas que nosotros tenemos, y las dos I's que podemos observar representan el peso de cada uno de los niveles de la manera que se presenta en el esquema. Y de igual forma en el esquema podemos ver las H's acumuladas que estaba mencionándoles, que son las alturas acumuladas. En la siguiente diapositiva, lo que sigue, lo que debemos de realizar a continuación, es calcular la fuerza sísmica, que la fuerza sísmica se calcula por medio de esta siguiente tabla que les estoy presentando, la cual es relativamente sencilla de comprender. Es únicamente ir poniendo mucha atención en cada uno de los puntos, y si uno de los puntos no se comprende, volver a escuchar la explicación, ya que, como les menciono, es bastante sencilla, son bastantes intuitivos los puntos. En primer lugar, primeramente encontramos todos los niveles ordenados del 6 al 1 si lo vemos de arriba hacia abajo. Después tenemos la altura que cada nivel tiene, y en la tercera columna podemos encontrar la altura acumulada, que ya les había mencionado al principio de la explicación. Por ejemplo, en el primer nivel encontramos una altura la cual es de 3 metros, y en el segundo presenta una altura de 2.80 metros. En el apartado del segundo nivel vemos que la altura acumulada ya se ha sumado, y así sucesivamente con cada uno de los niveles, hasta sumar todos los niveles que tenemos, que nos da un total de 16.80 metros. Ahora bien,
WI, por su parte, representa el peso de cada uno de los niveles. Este dato también es muy importante considerar, y en la siguiente columna tenemos W y HK, que como ya sabemos K es igual a 1. Entonces, esta ecuación simplemente es una sumatoria muy sencilla que, por ejemplo, para el primer nivel sería algo como WI, que es igual a 3, por HI, que también es igual a 3, dando como resultado 900. En el segundo nivel sería el peso del segundo nivel multiplicado por la H mayúscula, que es la sumatoria total de las alturas, y así sucesivamente con cada uno de los puntos. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de alfa? Primeramente tenemos que obtener la sumatoria de W por H, la cual es igual a 15.848. Ahora bien, ¿qué es lo que nos representa este valor de alfa? Alfa simplemente viene a ser una proporción o una división. Por ejemplo, para el nivel 6 sería W por H de ese nivel sobre la sumatoria total, o sea, 4032 sobre 15.848, que nos da un igual a 0.2544, y de esta misma manera, de este mismo proceder, iríamos avanzando con cada uno de los niveles. Ahora bien, es importante recalcar en este punto en el que nos encontramos que de una u otra manera podemos comprobar que el cálculo que nosotros estamos realizando esté de manera correcta. Una de estas maneras que les menciono, que son dos las que vamos a estar viendo, es que la sumatoria de alfa en cada uno de los niveles tiene que ser siempre igual a la unidad. Esto es muy importante. Ahora bien, prosiguiendo, para poder calcular el valor de la fuerza sísmica, que en la tabla podemos apreciarlo como FI, primeramente debemos de calcular el peso total de la edificación. Este peso total se calcula como la sumatoria de todos los pesos sísmicos de cada nivel, que en la tabla lo vemos representado como WI, que para este ejemplo nos da como un total de 1.640 toneladas de fuerza. Ya con todos estos datos desglosados y obtenidos, vamos a calcular lo que es la cortante basal, lo que habíamos mencionado al principio, que como les mencioné, igual a los sub sobre R, que todos estos parámetros eran cantidades que ya conocíamos, y ahora P es lo que acabamos de calcular con todo este desglose que acabamos de realizar. Haciendo la multiplicación que se presenta en la diapositiva, tenemos que la cortante basal es de 323 toneladas de fuerza. Retomando el punto FI de nuestra tabla, el de la fuerza sísmica, este se calcula simplemente multiplicando alfa I por la cortante basal de la estructura. Por ejemplo, para el primer nivel sería alfa I, como les mencioné, equivale a 0.569 por 323, que es el valor de la cortante basal. Para el segundo nivel sería 0.1025 por los 323 de la cortante basal, y así sucesivamente con cada uno de las fuerzas sísmicas de cada nivel, hasta obtener cada una de estas. Otro punto también muy importante que debemos de considerar es que todas las fuerzas sísmicas sumadas deben de dar como resultado el mismo valor que tengamos en la cortante basal, que en este caso es igual a 323. Esta es la segunda manera que yo mencionaba en la cual podemos corroborar que el cálculo que estamos realizando está ejecutado de manera correcta. Y ahora bien, pues para ir finalizando con esta breve explicación, les presento algunos esquemas finales en donde podemos apreciar las fuerzas sísmicas de cada nivel y la cortante basal de la edificación. Ahora bien, es importante aclarar y recalcar nuevamente para qué es que nos sirven estas fuerzas sísmicas. Bien, si nosotros colocamos las fuerzas sísmicas en la edificación, nosotros podemos calcular de manera sencilla los desplazamientos laterales, que con estos desplazamientos laterales podemos
calcular muchas otras cosas en la estructura que pues por esta ocasión no nos compete mencionar, tal como se puede apreciar en el diagrama. Ahí están dibujados y marcados estos desplazamientos laterales que menciono. Y pues por mi parte esto sería todo en cuanto a la explicación de este sistema estático. Y pues nada, espero que haya sido claro. Los dejo con mi compañero que prosigue. ¿Qué tal, compañeros y docentes? Yo les voy a platicar acerca del simplificado del análisis. El método de análisis simplificado permite verificar que en cada entrepiso la suma de las resistencias al corte de los muros de carga en la dirección del análisis sea igual o mayor que la fuerza cortante sísmica que actúa sobre dicho entrepiso. Permite ignorar los efectos de torsión y flexión sísmica para concentrar la atención en la revisión de fuerza cortante. Claro que para que esto sea posible, los materiales de los que se compongan los muros deben ser de calidad y duraderos con resistencias comprobadas, capaces de desarrollar dicha respuesta ante un evento sísmico. Esos materiales varían entre lo que son la piedra, la madera, en algunos casos en segmentos fuertes, gruesos, y también los ladrillos. Estos van desde los ladrillos de barro hasta los ladrillos de vibro comprimido. Sabemos que los movimientos son lo suficientemente peligrosos como para debilitar y derrumbar una estructura alta, debido a que su centro de gravedad y longitud son distintos y estos permiten una mayor flexión de los elementos. Pero ¿cómo se comportan estas fuerzas en los edificios de muy baja altitud? El movimiento sigue siendo el mismo, puede ser aleatorio en una sola dirección o en dos direcciones, pero también pero para que las estructuras no se vean afectadas, participan los muros divisorios, los cuales van a tener un rol en las cargas de las losas. Si se desea utilizar el método para simplificado de análisis, se necesitan 3 requisitos básicos. El número 1. En la primera planta, al menos el 75% de las cargas gravitacionales deben estar soportadas por los muros, las que deberán encontrarse ligadas entre sí mediante la losa de entrepiso, lo suficientemente resistentes y rígidos al corte. Las edificaciones de 1 a 2 plantas constituyen mayormente los tipos habitacionales y no se requiere demasiada separación entre los espacios de tránsito. De este modo, si el edificio se encuentra en una zona propensa a sismos, lo correcto sería reforzar estos muros para convertirlos en cargadores viables para los sismos. Muchas veces los muros que nos encontramos en estas zonas es como para dividir un espacio de otro, una habitación de otra. Entonces, si vamos a colocar estos edificios en zonas donde hay riesgo de derrumbes, ya sea por parte de los edificios vecinos o por parte de uno mismo, entonces nos conviene reforzar estos muros, ya sea aumentando su longitud o aumentando su grosor. Esto va variando dependiendo de los materiales que tengamos en la disposición. El punto número 2, el requisito número 2, la relación entre la longitud y el ancho de la planta de la vivienda. Esta no deberá exceder de la relación de 1 a 3. En todos los pisos y ambas direcciones, al menos se colocarán 2 muros perimetrales de carga paralelos entre sí. Las proporciones son importantes, ya que como vimos en exposiciones anteriores, su forma y distribución influye en cuanto se moverá el edificio hacia sus colindancias. En este caso, la rectangularidad de los edificios permite crear una especie de caja rígida que impide moverse con brusquedad. Como habíamos visto en los ejemplos de los compañeros anteriores, normalmente los edificios en L son inestables porque se pueden mover en diferentes direcciones y su estructura se compone de diferentes direcciones también. Pero cuando ponemos una caja con sistemas ortogonales, se mantiene más rígido. Tiene solo una dirección a la cual dirigirse y incluso si se mueve a izquierda, hay un refuerzo en derecha que lo puede soportar. Si se mueve hacia adelante, un segmento perpendicular puede hacer el amortiguamiento, la amortiguación. Punto número 3. Cada uno de estos muros deberá tener una longitud mayor o igual que el 50% de la dimensión de la planta de la edificación en la dirección del análisis. Esto se refiere a las dimensiones de los muros. No pueden limitarse solo hasta la cantidad de espacio que se desea cubrir. Por ejemplo, si tienes una habitación,
El muro pues tiende a medir de 4 a 5 metros. En este caso no, lo que se prefiere es que el muro se extienda hasta por lo menos la mitad de lo que equivale la planta, ya sea longitudinal o transversalmente. Esto es para garantizar de que el edificio se vaya a sostener sobre sí mismo y sostenga la losa también al techo en su debido momento. Sabemos que entre más superficie tenga una losa sobre la cual recargarse, menos oportunidad va a tener de desplomarse sobre los edificios de abajo. Este método se basa en suponer que la fuerza que se genera por el efecto del sismo en cada entrepiso y en cada dirección se distribuye entre los muros alineados en dicha dirección, en forma proporcional al área de cada muro. En la imagen se puede notar una fórmula y su desglose en donde BR es la fuerza cortante resistente. El siguiente símbolo es la sumatoria de las áreas transversales de los muros en la dirección considerada. BA es la resistencia acortante de la mampostería. Y para tomar en cuenta la menor rigidez de los muros cortos en los que la relación de la altura H y longitud L excede el 1.33. La contribución de esto se reduce multiplicándola por el factor que se muestra a continuación. Aquí se representa el área de los muros por el coeficiente, de manera que se consiga un área efectiva resistente a las fuerzas que se ejerzan. El esfuerzo cortante resistente de la mampostería BM, calculado sobre el área neta, no debe exceder el 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado. En la siguiente imagen se aprecia cómo funcionaría la fórmula aplicando el esfuerzo cortante de la mampostería. No se considerará incremento alguno de la fuerza cortante resistente por efecto de los elementos confinados. La resistencia a cargas laterales será proporcionada por la mampostería. Por medio de este método se permite ignorar los efectos de flexión en los muros, lo que implica que los elementos de confinamiento pueden ser reforzados con el acero mínimo, y los efectos de torsión. El tema parece algo complejo y la información técnica es algo confusa, por lo que explicar la fórmula llevaría demasiado tiempo, incluso con el ejemplo más básico como lo que es un muro de ladrillos. Y a continuación le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Ya habiendo escuchado estos temas, es necesario explicar que existen diversas estructuras las cuales no son de forma simple y estas deben calcularse con algunos elementos extra. Para empezar, en el caso de tanques, péndulos invertidos y chimeneas, es necesario tomar un cambio, y es que las fuerzas que se generen deberán combinarse con un 50% de lo que se produzca de movimiento del terreno en la dirección perpendicular a ella. Esto, dicho de otra manera, es que una torre, la cual sea simple, no se puede calcular de la misma manera que una torre con forma de péndulo invertido, ya que al tener una mayor cantidad de masa en la superficie más alta, esto generará un peso distinto, un centro de gravedad distinto, y esto lo que termina generando es que el peso en la parte superior sea mayor y por ende deba de tomarse en cuenta con una mayor de resistencia. Otro elemento a tomar en cuenta serían los muros de contención. Pues bien, estos muros funcionan de la siguiente manera, y es que se colocan en cierto punto para poder aguantar alguna clase de relleno o cimentación, la cual estará haciendo una presión constante. Esto que genera cuando se genera un sismo, pues bien, genera que este relleno empuje estos muros de contención. Es por ello que se debe de evaluar suponiendo que el muro esté en una zona con una superficie crítica de deslizamiento y se encuentra en equilibrio límite bajo una acción debida de la carga vertical y a la aceleración horizontal. Esto debe tomarse con una aceleración horizontal de igual a 4 o 3 veces la gravedad. Para poder concluir con esto, es necesario entender que estos sistemas funcionan en determinadas situaciones. Es decir, existen estos tres sistemas para poder comprender distintas posibilidades que se han podido encontrar a través del tiempo y que dependen de muchos factores. Es posible, gracias a estos sistemas, es posible generar estructuras que podamos asegurar que van a tener una resistencia, que sean seguras para determinadas áreas geográficas.
que estas estructuras sean capaces de resistir movimientos sísmicos e incluso poder calcular hasta qué punto puede llegar a ser peligroso o no el mantenerse dentro de una de estas estructuras. Al igual que existen los elementos que no son de una forma simple y cómo estos también deben tener su propio cálculo, sus propios parámetros para poder asegurar que estos tendrán la resistencia que se requiere de ellos. Esto además nos permite generar estructuras no solo de una sola forma simple en lugares que son sísmicamente activos, sino que nos permite generar estructuras de mayor tamaño con formas no regulares y saber que van a tener la seguridad de resistir a esta clase de movimientos. Bueno, no me queda más que agradecerles, así que muchas gracias por su atención.